Sean bienvenidos a Tikal. Hubieron muchas desapariciones de guías, de turistas, de animales. Seguimos viaje rumbo a la frontera. Ya le vamos a contar el detalle, pero se puso muy rara la frontera acá en Belice. O sea, es como si no nos quisieran dejar entrar. Bienvenidos a un nuevo video. ¿Será el último videoblog de Guatemala? Posiblemente. Estamos muy cerquita ya de la frontera. Viajamos 2 días enteros, nos cruzamos el país literalmente de punta a punta. Si aún no viste los episodios anteriores de Guatemala, te recomendamos que lo hagas porque hemos conocido lugares increíbles, la hermosísima ciudad de Antigua, vivimos la experiencia del volcán de fuego, una de las mejores que hemos vivido, conocimos el mercado de Chichicastenango, también estuvimos conociendo el pueblo que quedó atrapado después de la erupción del volcán de fuego, conocimos el mágico lago de Atitlán, volvimos a Antigua porque nos atrapó esa ciudad y finalmente estamos para conocer otro de los destinos tan importantes que tiene este país, que son las ruinas de Tikal. Buenas tardes. ¿Ya tienen sus tickets para la entrada? No. ¿Dónde se adquieren? Tiene que orillarse bien ahí y pasa a este lado, aquí pueden Ahí Ok. está el... Bien, Bueno, bueno, gracias. gracias. orillarse bien. Dale. Estamos en el ingreso al Parque Nacional Tikal y acá hay una sucursal del banco Bantrap que nos dijeron que acá es donde se sacan las entradas. Vale 150 quetzales, que son unos $20 aproximadamente por persona, y eso incluye el ingreso a las ruinas. Si uno lo quisiera hacer con guía, eso hay que pagarlo aparte. Estamos ingresando al parque. Únicamente se acepta pago en efectivo, aunque sea un banco, únicamente pago en efectivo y no hay forma de sacar plata ahí. Pero muy amables los chicos, me ayudaron a hacer el pago online, o sea, se puede sacar el ticket antes. Así que nos quitamos ahí a la red de Wi-Fi porque no hay señal y hicimos la compra online. Así que recomendación, hacer la compra antes, así ya vienen acá con el ticket listo. O traer efectivo, o sea, porque no nos queda más efectivo. Otra vez efectivo que no teníamos más. Una vez que pagás el ingreso, hay unos 17 kilómetros hasta las ruinas. Se puede ir a 45 velocidad máxima, así que venimos recorriendo esta parte que se puso bien. Es impresionante lo que cambió la vegetación, se puso muy selvático. Está espectacular este ingreso al parque. Hay un montón de cartelitos de animales, algunos que no te gustan mucho, ¿no? No, vi el cartel y de hecho me da... Pero no hemos visto ninguno, la verdad, hasta ahora viene todo muy lindo el paisaje, pero no hemos visto animales. Unos 20 minutos después hemos llegado al ingreso al parque. Hola, buenas tardes. Chequemos la boletita. Gracias. Ok. ¿El estacionamiento dónde es? ¿Acá a la izquierda? Está el primero aquí. Sí. Y el segundo está más adelante, aquel muchacho, adelante, está el Ajá. segundo parqueo. Ok, bien. puedes, ¿Y la entrada al parque por dónde A la está? izquierda. Ok, Esa pie. bueno, gracias. ¿Qué pasa, loco? Bajamos de la camioneta y nos encontramos con nuestro primer amiguito. Llegamos al parque, almorzamos rapidito unos sanguchitos y estamos listos para recorrer el parque. Y voy a ¿Hoy hacer- por el sol o por la lluvia? Me traje por las dos cosas. Una porque no sabes en qué momento puede llegar a cargarse a llover. Y otra porque hay un solazo. Y el Impresionante. calor y la humedad que hay. Porque ha estado lloviendo, así que le levantó mucha humedad. Y la verdad es que la gente local siempre vos ves que anda con paraguas, así que... No quiere ser Che, menos. ¿trajiste los tickets? Lo tengo digital. Miren el árbol con el que nos encontramos acá. Hay mucha agua, por eso no nos acercamos. Pero cada vez que veo ese tipo de raíces, me hace acordar ¿te acuerdas cuando estuvimos en la Amazonía? Pero ¿de qué vamos? Sí. Para tener en cuenta también, se puede comprar extra un ticket para venir a ver el amanecer o bien otro ticket para venir a ver el atardecer, pero eso tienen un costo de 100 quetzales, además del ticket que uno debe comprar, que es el que nosotros pagamos, 150, que es desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Esto se puede hacer sin guía,
como lo estamos haciendo nosotros, o bien, si uno desea contratar a un guía, cuesta aproximadamente unos 400 quetzales. Cuando llegas acá al ingreso te corroboran el mail y te ponen una pulserita para el ingreso. Así que estamos listos para recorrer. Es realmente muy grande el parque. Llevamos ya 1 kilómetro caminando y todavía no hemos llegado a ninguna ruina. Ya debemos estar próximos a la primera, pero vengan con buen calzado porque casi me caigo. Yo no vine con buen calzado y claro sí, así que vengan con buen calzado porque hay que caminar bastante. Sean bienvenidos a Tikal, Patrimonio de la Humanidad. Miren lo que es este lugar. Qué increíble estar acá. Estamos en ruinas de la civilización maya. Si se perdieron episodios anteriores, los invitamos a que los vayan a ver. Estuvimos visitando las ruinas de Copán en Honduras, estuvimos visitando la joya de Serén en El Salvador y hemos venido a una de las más famosas acá en esta zona, que son las de Tikal. Acá los mayas estuvieron entre aproximadamente el 750 a.C. hasta el 900 después de Cristo y son una de las que están mejores conservadas y son muy famosas. Miren lo que es este templo que está a mis espaldas. Es el templo del jaguar. Tiene 47 metros de alto y tiene 9 plataformas. Es increíble, la verdad, no nos deja de sorprender este lugar. Y acá hay una plataforma para poder subir sin dañar las ruinas, así que vamos para arriba. Miren qué bueno que está hecha toda esta estructura, porque uno sube, como contaba Santi, sin afectar... está dura la subida. Uno sube sin afectar las construcciones, y acá la plataforma también, digamos, o sea, vas caminando sobre la madera, pero no estás dañando las estructuras ni nada, las construcciones, y está buenísimo porque creo que algo que nos genera todo este tipo de lugares es poder subir a ver, a contemplar las vistas que hay y ver qué se siente estar acá arriba. El templo que les estaba contando recién, que es el templo del jaguar, dice que tiene ese nombre porque arriba del dintel de la puerta hay un jaguar. La verdad es que hoy en día no está tan conservado como este de acá. Sí, está un poco mejor. Igual acá estando tan de cerca, creo que no se alcanza a apreciar. Este es el templo de las máscaras. Y hay una, son 3 máscaras. No deja de sorprenderme la magnitud de la obra, la altura que estamos acá arriba, lo que son estas piedras talladas, el tamaño que tiene. Me parece una locura. Y no solo por el hecho de que esto fue construido hace miles de años atrás, sino que además lo bien que están conservados, digamos, o sea lo bien hecha que estaba la construcción. Exactamente. Porque son muy, muy altas. Fueron descubiertas en el año 1848 por el gobernador de la región acá en Guatemala en una expedición, y después volvieron a venir en el año 1852 con otra expedición como para investigar un poco más, y decían que querían descubrirlo ellos y no que vinieran extranjeros a encontrar esta joya de la historia de nuestro continente, ¿no? No, es que acabo de salir de bañarme, chicos. Acabo de venir caminando. Después de 1.3 kilómetros llegamos finalmente al templo número 6. Es el más alejado, tardamos unos 20 minutos para llegar hasta acá. Y es conocido también como el templo de las inscripciones. Me gusta ver así la representación de lo que era el templo original. Mirá, ahí estaba leyendo en el cartel de que frente al templo había 9 altares. Este es el que está mejor conservado, que data del año 763 después de Cristo, en honor a un gobernante, me olvidé, Yaquín Chan Cahuil, creo. No sé, lo vamos a escribir acá.
acanaladuras. Hemos llegado al Palacio de las Acanaladuras. Esto es del periodo entre el 600 y el 900 después de Cristo y es muy característico por unos, digamos, en el diseño de este palacio, por unos paneles con canales que tiene, así que se puede ingresar. Dice que se pueden ver dormitorios empotrados por aquí si uno ingresa. Che, ¿y esto tiene salida? Sí. ¡Wow! ¿Va a salir al patio para uno? Sí. ¡Qué buen pasadizo! Parece un pasadizo secreto de películas. ¡Wow! Está espectacular la hora, con el sol cayendo, dándole a todas las ruinas. Hermoso. Qué bueno que esté todo abierto y uno pueda entrar. Lástima por estas cosas, pero hay un pajarito. Wow, cómo se ve, cómo se aprecia toda la construcción, qué bien conservada que está. Y esto que se ve acá son los dormitorios empotrados, con las camas, digamos. Lo que más me llama la atención es el tamaño de las construcciones. Me voy a poner al lado, no se puede subir. Miren el tamaño que tienen los escalones. Yo estoy parado acá al lado. Es impresionante la magnitud de todo este edificio. Les vamos a mostrar en el mapa hasta dónde hemos llegado. Estamos ahí arriba en el punto número 9, que es el templo 4. Estamos en la parte más lejana. La verdad es que no se ve mucho, recién por donde entramos sí, pero acá está todo cerrado en estos momentos. Está con cintas de peligro y demás. Este templo ha sido de los más altos, es el más alto, con 62 metros. Se considera que es la estructura precolombina más alta de todas. Se largó la lluvia de una manera torrencial. Recién paramos un ratito acá, que hay baños, hay varios baños en el sitio y de esos lugares como para parar bajo techo, pero se nos hace tarde, así que vamos a seguir caminando por el bosque hacia otra partecita. Nos vamos hacia el mundo perdido. Se está haciendo de noche y está como cosita, ¿no? Te digo que no me gustaría que me agarre la noche acá entre estas construcciones de este tamaño, toda esta selva. Ah, me olvidé que les iba a contar, que quería contarles de eso. Cuando estaba leyendo información acerca de el templo del jaguar, el primero que vimos ahí en la plaza principal, el templo número 1, leía que tiempo atrás se podía subir, pero dice que hubieron muchas desapariciones de guías, de turistas, de animales. Entonces se dice que el espíritu del que era gobernante en aquel momento seguía ahí. Miren, y acá encontramos la tumba del gobernante. No, mentira. Unos hornos de cal. Y este templo que tenemos acá se llama Talud Tablero. Estaba leyendo que tiene mucha relación con la arquitectura como Teotihuacán, lo cual demuestra que había una relación comercial entre las dos ciudades. Tiene unos 22 metros de alto. Esto acá ya estamos todo en lo que es esta parte del mundo perdido. Seguimos encontrando construcciones por aquí. Allá tenemos otro templo, también bien alto. No me deja de sorprender el tamaño. Este no parece tan alto, o sea, es alto, digo, pero en comparación con los otros que estuvimos viendo, no parece tanto. Lo que sí es más ancho.
lugar es realmente gigante, tiene 1600 hectáreas y uno va caminando y aparecen más caminos y más construcciones y más pirámides. La verdad que es enorme. Nosotros llevamos caminado casi 6 kilómetros y la verdad que queda un montón todavía por seguir caminando, así que recomendación, vengan con tiempo porque hay un montón de lugarcitos para meterse a investigar. Es muy lindo este lugar. Y ya de vuelta en la plaza central, estamos frente al Templo del Jaguar nuevamente y quería contarles dos curiosidades más. Una es que esta maravilla aparece en el juego Age of Empires 2. Nos recuerda a tiempos de cuando éramos más chicos y jugábamos los dos. Y también la otra es que George Lucas utiliza Tikal como base para el episodio número 4 de Star Wars en el año 1977. Bueno, y miren esta construcción, baño de vapor, tiene la misma forma, o sea, pareciera ser la misma cupulita de la construcción que vimos en las joyas de Serem. Vamos a dejar una imagen acá. Qué loco, ¿no? Me encanta eso, poder ir conectando las cosas que vamos aprendiendo en otros lugares. Eso me apasiona mucho. Ya en nuestra casita, ya estamos instalados en el lugar donde vamos a pasar la noche el día de hoy. Ya se los vamos a estar mostrando mañana de día porque está divino, pero ahora no se ve nada. Caminamos un montón hoy, casi 8 kilómetros, casi 3 horas dentro del parque. Espectacular, nos encantó, súper recomendable. Ojalá que cuando vengan tengan mejor clima porque ingresando más temprano y con un buen clima, la verdad es que da como para quedarse unas 5 horas caminando, disfrutando de todo el sitio. Es espectacular, sumamente recomendable si vienen a Guatemala. Y nosotros seguimos acá con los quehaceres de una vida cotidiana. Nos vamos a bañar y a trabajar un rato. Ya bañaditos, vamos a cenar. Voy a hacer una tarta de espinaca. Hace un montón que no hacemos. Si bien tenemos horno, el horno funciona a 220 y acá en Guatemala, como en creo que casi todos los países de Centroamérica, la corriente es 110, entonces no lo estamos usando. Pero vamos a hacer una tarta en la Essen. No se pierdan esta receta. Vamos a arrancar cortando un pimiento y una cebolla, bien chiquito como para dorar. Y mientras doramos la cebolla y el pimiento, vamos a hacer la masa. Yo soy muy malo con las recetas, pero de esta siempre me acuerdo porque es 3-2-1. 300 gramos de harina, 200 mililitros de leche, 100 mililitros de aceite. Decí que te la enseñó tu suegra. ¿Eso me enseñó mi suegra? Sí. Mira, no sabía. Bueno, gracias, suegrita. Y una vez que está dorada la cebolla y el pimiento, le agregamos la espinaca, pero previamente la vamos a cortar un poquito. Y ahora vamos a batir 2 huevos y le vamos a agregar el relleno que ya está listo. Tenemos un problema. Esto era harina de maíz, no harina de trigo. Entonces ahora se me desarma como, no sé, Bueno, este es como una pupusa, digamos. Así que no sé, voy a ver si puedo hacer como una planchita abajo y le pongo el resto arriba. Pero no sé, porque mirá, o sea, cuando la quiero amasar, mirá cómo se me hace. Pupusas. Vamos a ver qué sale de esto, ¿no? Esto sí que va a ser un invento. Bueno, con mucho amor logré acomodar esa masa que se me hizo ahí en la Essen. Vamos a cocinarla, a ver cómo sale. Para terminar, una capita de queso. Pinta, quedó con pinta. ¿Qué pinta que tiene eso? Yo recién probé la masa y claro, está dulzona, es de maíz. Y por otro lado vamos a ver cómo la sacamos de ahí, a ver si quedó armado o no. Pero bueno, Es se va a comer. una pupusa con... Saludable. Pero bueno, pero si la pupusa también es saludable, digamos. Pero es lo mismo, nada más que es rellena. Esta sería con el relleno arriba. Bueno, y hasta la pudimos sacar enterita. Creo que está de pinta, está probada. Ahora la vamos a probar. Te quedó delicioso. Te quedó muy rico.
Miren lo que es este lugar. Acabamos de preparar una tostadita con aguacate, huevo, un cafecito. A ver si se llega a ver. Ahí está la jacuneta. Y estacionando acá tenés acceso y podés usar el muelle. Y miren lo que es este lugar. Hay un montón de lugares así si uno quiere sacarse fotos, hamacas en el agua. Y después de 2 días en este magnífico lugar, ya estamos listos para seguir viaje e ir para un próximo destino. Y arrancamos a transitar los últimos kilómetros en Guatemala. Ya estamos en la ruta, tenemos aproximadamente 1 hora y cuarto de viaje hasta la frontera con Belice, nuestro siguiente país. La verdad es que nuestra experiencia en Guatemala ha sido muy linda, hemos disfrutado ya lo hemos contado muchas veces, nos enamoramos de Antigua, la experiencia en el volcán de fuego, eso va a quedar marcado ahí en las mejores cosas vividas. Las ruinas me gustaron un montón, fueron de las mejores que hemos visitado en el último tiempo. Entonces, como que fueron 3 cosas muy lindas que vivimos acá en Guatemala en muy poquitos días. Y el mercado en Chichicastenango también nos gustó muchísimo, ver ahí la cultura maya, los colores. Costumbre, espectacular fue ese mercado. Así que nos llevamos el mejor de los recuerdos por este país, su gente también muy cálida, muy amable. Muy simpáticos todos te saludan, la verdad es que se siente muy bien haber transitado, nos sentimos muy bien, muy a gusto, muy felices de haber recorrido este país. Y con el tema de seguridad, creo que al igual que en el resto de los países de Centroamérica, nos habían hablado lo que tengamos cuidado, nos habían advertido un montón. Nuestra experiencia fue súper bien, no hemos tenido ningún inconveniente y tampoco visto algo o sentido alguna situación muy extraña. Nos sentimos muy a gusto transitando las rutas acá en Guatemala. Lo único fue cuando fuimos a visitar ahí San Miguel de los Lotes, que pueden ver esa experiencia en ese video, pero sacando eso de lado, hemos estado recontra tranquilos, caminando por la calle, nada, ¿sabes? Nos llevamos el mejor de los recuerdos, sin dudas, de este país. Y que está bien preparado para el turismo también, así que es súper recomendable. Quiera organizar unas vacaciones en Guatemala, está muy lindo para venir. Así que se va acercando a su fin el recorrido por el país número 16. ¡Qué locura! Seguimos viaje rumbo a la frontera. Ya le vamos a contar el detalle, pero se puso muy rara la frontera acá en Belice. O sea, es como si no nos quisieran dejar entrar.